Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle. Y 6 minutos de la mañana, aquí seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Sergio Martín Romo, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Que ya te voy a, de vez en cuando voy a decir que te llamas Sergio, porque la gente sigue diciendo, es que Martín, ¿quién es Martín? Claro, Martín Romo, la gente se cree que me llamo Martín y mi apellido Romo. No, es apellido compuesto con guión por medio. Claro. Que guión, lo sepa todo el mundo. Martín Romo. Bueno, yo te llamo Martín Romo porque es más rapidito, pero de vez en cuando te voy a poner el Sergio. Vale. ¿Te parece? Tú bien, tú del contento. Valle estoy de acuerdo, sí. Perfecto, estupendo. Bueno, y tenemos consultorio. Es viernes, y desde la semana pasada contamos todos los viernes con la ayuda para hacer este tiempo de radio del Colegio de Aparejadores de la Comunidad de Madrid. Y nos visita su director, el director de gabinete técnico del colegio, que es Javier Méndez. Javier, muy buenas. Hola, Javier. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias de nuevo por compartir con nosotros este espacio de este consultorio. Bueno, habíamos quedado la semana pasada que hoy íbamos a abordar el tema del aislamiento en las viviendas, ¿no? Ahora que se acerca ya el invierno. Bueno, yo espero que tarde mucho, pero sé que esto es implacable. Es decir, que tarde o temprano llegará el invierno. Y, en fin, empezaremos con esos problemas. El otoño de la si semana hace que mucho viene. Frío, que si no hace frío, que si tengo la casa aislada, que si no tengo el certificado de energía. Esta cosa que ahora parece que es obligatoria. En fin, de todo esto vamos a hablar, ¿no? Sí, pero yo quiero hacer la primera apreciación, porque todos llegamos, ¿no?, a la misma conclusión que Eli. Aislamiento también de invierno y también de cara al verano, ¿no? También, porque un buen aislamiento también nos protege del calor, ¿no? Hay que tener en cuenta también, evidentemente, que de verano a invierno el salto térmico es importante y que, aunque el aislamiento nos ayude en las dos, lo que nos pueda beneficiar en una, de alguna forma, puede ser que para la otra nos pese un poco. Pero bueno, hay que buscar, como en todas las partes, el equilibrio oportuno y, teniendo en cuenta las dos opciones, buscar la mejor opción, evidentemente. Muy bien, pues todo tipo de dudas, de cosas que queramos preguntar, pues este es el momento, ¿no?, sobre este tema. Está planteando a lo mejor hacer algún tipo de obra para mejorar el aislamiento de su vivienda, va a cambiar ventanas, estas cosas que uno se plantea, ¿no?, cuando hace una obra. Pues nos las podéis contar y nosotros las vamos leyendo, las vamos transmitiendo a través de nuestras vías habituales. Tenemos el teléfono gratuito, es el 910 30 63. También tenemos nuestro número de WhatsApp, 628 091 117. Podemos leer, y así haremos, lo que nos preguntéis en las redes sociales, Hoy en Madrid, así nos encontráis en Facebook, y en Twitter nuestro usuario @hoyenmadrid. Bueno, quedan abiertas todas estas vías ya mismo. El correo me gusta. Sí. hoy@ondamadrid.es. Bueno, lo cierto, Javier, es que mejorar el aislamiento de nuestra casa no solamente nos hace la vida mucho más agradable, sino que además, si estamos pensando, por una de aquellas, vender la vivienda, por ejemplo, esto aumenta el valor, ¿no? Evidentemente, si hacemos frente a la realidad de qué está ocurriendo con las viviendas nuevas, cada vez el nivel de confort que vamos exigiendo pues nos va haciendo que nuestras viviendas de nueva construcción pues consuman menos. En el fondo todos tenemos que empezar tanto en el confort como en ese consumo mensual energético que nos pueda afectar. Y cuanto más antiguas sean las viviendas, necesitamos ponerlas en valor, y la mejor forma de ponerlas en valor, evidentemente, es tener un buen aislamiento y unos ciertos niveles, tanto a nivel de pared como a nivel de ventana. Bueno, si hablamos a nivel de pared, es verdad que nosotros podemos hacer lo que podemos hacer dentro de lo que es el recinto de nuestra casa, de las, iba a decir las cuatro paredes, no, de todos los tabiquitos que tenemos dentro de casa. Pero ¿qué ocurre cuando el problema es de aislamiento de fachada? El aislamiento de fachada no debemos de pensar aisladamente solo en nuestra vivienda. Evidentemente, el concepto es más amplio. Para conseguir una buena mejora, yo no debo de perder mucho dentro de mi vivienda, pero al mismo tiempo tengo viviendas arriba, abajo, en los laterales, viviendas de esquina, y si queremos apoyarnos en algún tipo de ayuda o subvención o mejora genérica, o, como bien comentabas antes, un certificado de eficiencia energética, lo suyo, lo apropiado es pensar en el edificio. Si estamos pensando en aislar
la parte opaca o la parte ciega. Fuera de ese edificio sí que puedo hacer cosas dentro de mi vivienda, evidentemente, pero no tenemos la garantía de que cuando tengamos que hacer nuestro certificado de eficiencia genérico general del bloque, pues en aquellas condiciones en que nos piden para unas subvenciones que consigamos mejorar una letra, pues lo podamos conseguir solamente jugando con nuestra vivienda. Pensando en vivienda únicamente, lo más rápido y lo más sencillo es pensar en nuestros huecos. Por los huecos perdemos bastante calor. Ganamos también demasiado calor en verano y ese es un punto importante para poder actuar, mejorar las ventanas, mejorar esas rendijas, esos cierres de las ventanas, colocar contraventanas, ventanas con rotura de puente térmico, etcétera, etcétera. Ese es un punto importante que podemos ir atacando, que nos viene bien tanto para verano como para invierno. Y sin embargo, matizando en las ventanas, que de alguna manera no perdamos las buenas costumbres. Intento explicar. En nuestro país estamos bastante acostumbrados al hecho de la ventilación. Y nos estamos encontrando con compañeros del sector y agentes que cuando nos sentamos y debatimos que se está dando una pequeña circunstancia. En las viviendas de obra nueva pues se pide una ventana muy eficaz, con pocas pérdidas, que no hay infiltración de aire, pero al mismo tiempo se está obligando a colocar unas rendijas de ventilación continua pues para poder garantizar un nivel de calidad de aire interior. Cuando hacemos una reparación de una vivienda antigua, se suele colocar una ventana nueva con los nuevos criterios, pero sin esa ventilación. Si además no tenemos el hábito de abrir con cierta regularidad, como hacíamos de antaño o de siempre, y ponemos una ventana muy estanca y no estamos abriendo y ventilando, pues es muy posible que en ciertas orientaciones, durante el mes de invierno, con bastantes lluvias, tengamos problemas de condensación que a lo mejor no teníamos con la ventana menos eficiente antaña y que sí que permitía esa filtración continua y que el aire estuviera entrando y saliendo. Entonces hay que jugar con varios parámetros y de ahí que es bueno siempre pues contar pues con el pequeño apoyo de un técnico que nos pueda guiar. Cuando pedimos a algunos de vosotros, a los especialistas, que nos expendáis este certificado de eficiencia energética, ¿en qué os fijáis? Aparte de las ventanas, que ya nos lo has dicho. El certificado que es largo y tendido, podríamos dedicarle un día, un viernes tranquilamente del consultorio. Se mira todo, hay que ver la superficie, hay que ver las orientaciones, ver la cantidad de superficie o de cerramiento opaco, de fachada opaca que tenemos, la cantidad de hueco, el porcentaje de hueco, el rendimiento de los equipos de las calderas, si tenemos, se comprueba de alguna manera todo. Si tenemos algún tipo de protección de hueco de ventana, vidrio simple, vidrio doble, si la ventana es de unas características o de otras, bueno, se intenta valorar todo para intentar teóricamente, porque ese certificado son unas condiciones teóricas de norma, el consumo real que tenemos en esa vivienda cumpliendo unos mínimos que establece la normativa. Pregunta que nos formula Araceli a través de Facebook, tiene que ver con las ventanas. Ella pregunta a Javier en concreto cuál es el mejor sistema aislante de apertura, escribe, de la ventana. Yo imagino que si será mejor corredera, abatible, me imagino que irá por ahí la pregunta. Claro, se refiere a esa estanquidad que vamos a conseguir una vez que cerremos la ventana, esa hermeticidad, por definirlo un poco más técnicamente. Digamos que de abajo hacia arriba, pues la corredera, aunque ya las correderas hoy en día pues son bastante más potentes de las anteriores, sería la que nos deja más infiltración de aire. La practicable o la maneta que cerramos directamente nos va a permitir un aislamiento mayor. Se está montando bastante con el tema de las subvenciones, cuestiones ahora con las oscilobatientes. Entonces hay que jugar tanto con el nivel de estanquidad del elemento de cierre. Una vez que yo cierre en cuántos puntos del perímetro de la ventana con la maneta o con el sistema de cierre es capaz de fijarla para que por ahí no tengamos infiltración, al mismo tiempo pues hay que pensar también en esa apertura, porque si la ventana nos abre hacia adentro y nos come mucho espacio en el barrido, pues nos está creando ciertos impedimentos. Entonces hay que jugar con los dos parámetros, pero evidentemente la corredera sería la más perjudicada. Vale, oscilobatientes ponemos ahí también como recomendable para que ella lo mire. Acabas de mencionar tú una palabra, ¿no?, que nos pone a todos en alerta, porque has dicho subvenciones, ¿no? Hay ayudas cuando yo quiero plantear de distintas administraciones para conseguir un mejor aislamiento de mi casa, en este caso, por ejemplo, para las ventanas.
Si solo quiero tocar, por así decirlo, el tema de las ventanas, hay unos planes Renove directos desde la Comunidad de Madrid que en un principio pues solamente para mi vivienda los puedo solicitar sin más, al margen de lo que haga el resto del edificio. Si lo que intentamos buscar son ayudas de otra línea que no sean los planes Renove, que tengan ya que ver con la línea, por así decirlo, estatal y los planes generales, pues nos va a tocar jugar con la envolvente completa del edificio, porque no me van a dar subvenciones solamente para hacer mejoras en mi vivienda única. Una cuestión, ¿esto quién lo decide? Es decir, la Junta de Vecinos, me imagino, si se acometen las obras o no se acometen las obras. ¿Hace falta unanimidad? No, porque si tú eres un vecino que está siendo perjudicado por algún tipo de elemento o falta de elemento que tiene que ver con lo que es la estructura del edificio, es decir, que tú no puedes tocarlo sin el consentimiento de los demás, ¿uno qué hace? Bueno, el tema de la eficiencia todavía no es obligatorio el cumplimiento, y digo todavía porque creo que es un matiz importante, porque somos conscientes de que en breve nos van a pedir, para cuando pasemos esa inspección, como comentábamos el viernes anterior, nos van a ir exigiendo el cumplimiento de unos mínimos de calificación para obligarnos de alguna forma a empujarnos a ir mejorando las viviendas. Entonces, no siendo obligatorio, pues evidentemente vas a necesitar que la mayoría esté por la labor de hacerlo. Si quieres acceder a la subvención, pues no te va a quedar más remedio que intentar buscar esos mínimos, ese consenso mínimo, que en algunos de los parámetros, dependiendo de las actuaciones a realizar, se ha realizado una modificación de la Ley de Protección Horizontal, y en algunos casos pues con 2/3 se puede alcanzar ese consenso mínimo que sí que va a permitir el poder actuar con ello. Sobre todo en los temas como pueda ser la accesibilidad, que va muy vinculado, ¿no? Dentro de la subvención. No debemos de pensar solamente, si estamos pensando en acometer en nuestra comunidad de vecinos pedir una subvención y hacer una serie de obras, es conveniente pensar en general, pensar en agrupar varias cuestiones. Que la pido, lo pido para varias cosas. Si lo meto para varias cosas, me van a ofrecer mucho más dinero y me van a permitir entonces un juego más amplio y unas mejoras, e incluso una financiación a 10 o 12 años bastante más cómoda. Oye, llegan preguntas sobre ese punto débil que nos comentaba Javier de la vivienda en cuanto a aislamiento, las ventanas, pero Jaime, a través de nuestro número de WhatsApp 628 091 117, menciona uno que la verdad que solo nos acordamos de él cuando silba el viento o ves que entra frío, que es el cajón de las persianas. Lo pone así, lo escribe, es el cajón de las persianas, que si hay algún truco, alguna forma, Jaime, de aislar ese cajón de la persiana, donde a veces pues se nos entra pues eso, el frío. La rendija. La rendija. Como bien dice Jaime, el cajón de la persiana es el punto débil del hueco. Sí. Lo era antaño y lo es todavía. Eso no se ha evolucionado en eso, ¿no? Sí, se mejora bastante. De hecho, las ventanas ya se incorporan como el elemento compacto, en un elemento único, pero es cierto que el cajón deberíamos de comprobar o verificar que por dentro lleva aislamiento, porque entre la separación de la persiana, pensemos en la persiana por fuera, esa subida y bajada de la persiana pues lleva una pequeña rendija, y entonces en función del detalle de ejecución que tengamos en nuestro hueco en concreto, esa rendija puede ser de milímetros y a veces de centímetros. Por ahí, cuando el viento sopla en la dirección perpendicular a nuestro hueco, pues si el cajón no está muy aislado y no es muy hermético, o bien si está muy aislado ocasionará algún tipo de ruido, pero si no, ese aire puede acabar dentro por nuestros tabiques, salir por los enchufes, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, cajones aislados, pero también buscar esa medida de ventana idónea para el espacio que tenemos, para impedir que esa rendija sea lo máximo posible, o bien cortar lo que se llama un cortavientos ahí delante, que se minimiza ese espacio, y entonces el viento perpendicular ya no entra dentro del cajón con tanta fuerza y no nos perjudica en esa. Fíjate, el cajón de la persiana, pues no se me hubiese ocurrido. No, oye, yo conozco a alguien que incluso llegó a sellarlo con silicona. Y le cayó, vamos, un rapapolvo de parte del señor persianista que vino a arreglar la persiana. Hombre, claro, bueno, luego a ver quién hace eso. Y las puertas también, ¿no? Las puertas es otro de los elementos que hay algunas que, en fin, te cabe por debajo, iba a decir algo más que un tranchete. Sí, las puertas y esas holguras que, por decirlo técnicamente, nos viene muy bien para que haya una corriente de aire interna y para que esa calidad del aire interior, como decíamos antes, sea lo más favorable posible. Evidentemente, en el momento del exterior y en las condiciones climáticas más desfavorables, pues son un problema. Entonces, esas juntas de estanquidad, intentar que eso se quede con la menor holgura posible, evidentemente es necesario tanto para el verano como para el invierno. En invierno, porque se nos escapa mucho calor y entra ese aire frío cuando sopla en esa dirección.
y en verano porque entra demasiado calor y nos aumenta rápidamente la temperatura interior. Pero sí, la estanquidad tanto en puertas como en ventanas, lo que son huecos exteriores, son puntos a tratar y a tener en cuenta, pero siempre con ese ojo, cuidado, que también tenemos que ventilar y tener una calidad mínima de aire interior, que si no puede ser que lo que arreglemos por un lado lo acabemos perdiendo por otro. Bueno, el tema del aislamiento es importantísimo, repito, no solamente para el confort de la gente que vive en un edificio, sino también en cuestión de ahorro, porque una casa bien aislada puede llegar a ahorrar muchísimo dinero. Pues según estadísticas, las cuentas que tiene colgado IDAE directamente, consumimos al año una vivienda media en España unos 10.000 kilovatios hora y bueno, en cuanto hay que pensar que el 60% del parque no tiene ningún tipo de aislamiento y el otro 30 y tantos por ciento tiene un aislamiento bastante mínimo, con lo cual un aislamiento mediano, decente, según la zona climática, porque en España cuando digo decente es que cada zona climática tiene unas características diferentes, pues intentando cumplir la norma solamente que había en el 2006, ya nos podíamos ahorrar en torno a un 50 o 60% de ese consumo que gastamos tanto en calefacción como en refrigeración. Fíjate, 50 o 60%. Es una cantidad importante. Y dependiendo de la orientación puedes llegar hasta un 70%. O sea que es un hecho a estudiar, es un hecho a esas comunidades de vecinos a que se lo vayan planteando, aunque no nos hayan obligado todavía al cumplimiento, pero evidentemente es bastante dinero. Y además está muy bien anticiparse y pedir ayudas ahora, porque en cuanto se haga obligatorio todo el mundo se va a lanzar en masa, ¿no? Y sobre todo el IPE, como decíamos, comentábamos antes de empezar el consultorio, las decisiones a las comunidades de vecinos son muy lentas y entonces más vale tenerlas pronto, porque luego los plazos de ayuda de solicitud son relativamente cortos y ya lo tenemos muy pensado y meditado, si no va a ser difícil entrar. Me imagino que cuando uno se plantea también algún tipo de aislamiento o de cerramiento, ¿no?, para beneficiar su vivienda que afecte a la fachada, como siempre decimos, eso hay que consultarlo también a la comunidad de vecinos, ¿no? Toda actuación que hagamos hay que pensar que nuestra vivienda es de puerta hacia adentro. Ahí de alguna forma pues tenemos incluso ciertos elementos comunes, pueden pasar bajantes o ascendentes, o sea que tenemos unas servidumbres con el resto de vecinos. En muchas ocasiones hay problemas porque no dejo abrir al de arriba que tiene una gotera, una humedad o cualquier tipo de problema, ¿verdad? Pero vivimos en comunidad. Con lo cual debemos de contar, hasta para hacer cualquier tipo de modificación interna, de pintar, deberíamos de comunicárselo a la comunidad, al presidente de comunidad. No nos va a decir que no, evidentemente, porque no podemos pintar, pero esos cambios de baños que al final muevo un tabique, que desplazo un no sé qué, que me he encontrado un espacio que estaba medio muerto y de paso clavo aquí y sujeto cualquier circunstancia, nos hemos encontrado con ascendentes y bajantes taladradas, con chimeneas que ya no son chimeneas porque de alguna forma alguien se ha olvidado y ha fijado ahí por ganar 30 centímetros cualquier tipo de bajante, ya taladrado una chimenea, con lo cual los olores de la parte de abajo le acaba saliendo. O sea, hay que pensar que hay que pedir autorización, hay que comunicar como mínimo siempre y luego a partir de ahí pues exigir evidentemente nuestros derechos. Bueno, también habría que exigir, que no sé si se exige o no, una cierta seriedad en este sentido a los arquitectos. No te quiero decir, uno se encuentra de pronto con casas que están hechas, en fin, no voy a decir con hojas de cartón, pero con unos materiales que dejan mucho que desear. Bueno, entiendo, nosotros como arquitectos técnicos llevamos el control de la ejecución de la obra y con el cumplimiento máximo que podemos de la calidad exigida y nuestros compañeros arquitectos pues también definen con unos mínimos normativos. Es cierto que se está avanzando mucho y que ha cambiado mucho en los últimos 6 años y que lo que se va pidiendo como reglamentación y como calidad de materiales hoy en día era bastante diferente hace 7 años. Consulta, caso personal de Miguel, te traslado Javier, dice que nos cuenta a través de Facebook que va a hacer una caseta en su parcela. Quiere saber que cómo aislar el tejado. Que él pregunta si qué planchas dan buen resultado. No sé. ¿Qué material? Claro, porque también es otro elemento, ¿no? El tejado también hay que tener... Claro, si hablamos de viviendas unifamiliares, es importantísimo. Hay que pensar el concepto demanda entera de la envolvente, o sea que es toda tu fachada, tu suelo y tu tejado, tu cubierta, evidentemente. Entonces, cuando dice que va a hacer una caseta, no sé si es una caseta pequeña para uso de personas, o una caseta para meter 4 materiales y de cuando en cuando entrar a tomar un café, o qué va a hacer. En el caso de vivienda, qué tipo de confort quieres. Claro. Claro. En el caso de vivienda, lo que se pide según cada zona climática, si nos hacemos una idea de que estamos en la Comunidad de Madrid, hoy en día una obra nueva, una vivienda nueva, una ampliación que hagamos de una vivienda cumpliendo normativa actual, en
cubierta en Madrid te van a pedir del orden de 12-13 centímetros de aislamiento. Y en fachada lo mismo, en torno a 12 centímetros. Entonces, bueno, por eso las viviendas que tienen menos aislamiento o que no tienen ninguno, lo que se nos va a ir exigiendo es que poco a poco las vayamos adecuando. Pero ese rango de espesor de aislamiento para Madrid, 12-13 centímetros es lo que va a tener que incorporar. Entendemos que van a seguir evolucionando porque si recordáis el concepto nuevo, es edificios que tanto se dice en los medios, edificios de consumo casi nulo, bueno, pues lo que se pide es que se reduzca todavía mucho más ese consumo. En Madrid no creemos que puedan acabar pidiendo más aislamiento de 2 o 3 centímetros porque hay que pensar también que el aislamiento cuesta un dinero, que como recurso natural también lleva un consumo, una huella de carbono de la que ya hablaremos otro día, y que evidentemente hay que buscar ese equilibrio entre lo que me ahorro y lo que me toca invertir. Entonces no creo que a nivel de la zona climática de Madrid más de 3 centímetros más nos acaben pidiendo con nuevos cambios normativos, pero de ese orden van a estar. Bueno, importante. Más consultas. Mira, Inés, 628-091-117 en el WhatsApp. ¿Quieres saber tu opinión? Si sirven para algo, si merece es la pena esas planchas a modo de esterilla, de color plateado, que se venden en algunos establecimientos para colocarlas detrás de los radiadores. Evidentemente hay diferentes tipos de planchas. Hay unas planchas que dan algo más de resultado. Tienes que pensar con que sean muy aislantes y lo que hagan es romper la conductividad que puedas tener dentro de tu muro. En el fondo es un elemento bastante fino y al final lo que se busca es una especie de mezcla entre el espesor y la calidad de ese material. Pero evidentemente lo que hace esas planchas, si son buenas, es reflejan todo el calor que puedas soltar nuestro radiador y lo expide hacia adentro, con lo cual no lo pierdes a través del cerramiento, que si el cerramiento además no tiene ningún tipo de aislamiento, pues se te va todo el calor por ahí. Entonces, o sea, sí, y depende del material que sea, porque hay materiales plateados que yo he visto que te enseñan que también puedes colocar, que a lo mejor tienen medio centímetro y que no tienen esa capacidad de hacer de reflexión hacia adentro de lo que es el calor, pero sí que por tener medio centímetro pues algo te mejora, pero vamos, que pues no es sea buena esa plancha de aislamiento, y que sea capaz de reflejarte toda la emisión del calor hacia adentro, y que tengamos la ventana bien aislada, porque si no tenemos la ventana aislada da igual que pongamos ahí una plancha. Sí, bueno, mejor un poquito, pero evidentemente deberías de tener el conjunto. Tienes que buscar el conjunto. La raíz del problema estaría en el aislamiento de la ventana, claro. De la ventana y de la parte de abajo de la ventana. O sea, lo suyo es que alrededor esté debajo de una ventana y que tanto una cosa como la otra pues estén bien aisladas. Y cuidado con esto porque, y ahora que lo recuerdas, que lo comentas, Sergio, creo que es bueno puntualizar. Cuidado con colocar unos huecos muy bien aislados y seguir con los cerramientos muy mal aislados y viceversa. Tener unos cerramientos muy bien aislados y unos huecos muy mal aislados, porque al final es un conjunto y en esos puntos de salto tendremos problemas de condensaciones en invierno con total seguridad. Y hacer las cosas con cabeza, ¿no? Podemos tener la casa muy bien aislada y de repente tenemos la cocina abierta de par en par, porque y se nos van haciendo corrientes y se nos va yendo ese calor, por ejemplo, que hemos ido acumulando. Evidentemente, como dices. Bueno, si hablamos de cambio de ventanas, que yo creo que es lo más habitual cuando uno piensa en aislar su vivienda, ¿hay algún material que aísle mejor que otro? Estoy pensando, por ejemplo, la madera. Ya sé que luego tenemos este problema de que todas las ventanas de una fachada se supone que tienen que ser iguales, a no ser que alguien diga lo contrario. Pero bueno. Pero es verdad que la madera en la Sierra de Madrid, los pueblos serranos, siempre se ha visto, las casas más antiguas y tal, eran las ventanas de madera, y luego llegó el PVC. Sí. No sé cuál de los dos materiales recomendarías tú. Pues ahí entrarías en un debate amplio con fabricantes tanto de madera como los de PVC y aluminio. Sí es cierto que intentando regularlo de alguna manera, lo que se pide desde Europa y se transpone a los Estados miembros es intentar consumir los menores recursos naturales posibles, reciclar todo lo que nos sobre y consumir lo menos posible exteriormente. La madera, pues la madera de bosques bien cuidados y bosques sostenibles y que estén bien referenciados y que se vayan reponiendo, etcétera, etcétera, pues es un material que nos ha acompañado desde siempre, que se sigue usando bastante y que hay una línea de que yo creo que es un material muy bueno para utilizar, dependiendo también de la zona en la que estemos, ¿no? Hay zonas en las que hay una humedad muy estable y hay zonas en las que tenemos un salto térmico muy importante. Donde la humedad sea muy estable,
pues evidentemente una madera en esa condición de humedad pues va a tener una hermeticidad importante. Donde haya grandes saltos de humedad o grandes tormentas y la madera va a sufrir a pesar bastante, de que esté cortada. o está bien con una condición con poca humedad o está con mucha, porque tienes que ponerla en ese punto crítico, y a lo mejor te interesa pues, colocar un tipo de PVC, un tipo de aluminio. Al final hay que jugar con las tres variables. Particularmente, a mí yo reconozco que la madera me gusta bastante, evidentemente mucho más utilizable, y vas a encontrar mejores ofertas en el tema del aluminio. Ya. Y para no discutir pones un mix, pones una parte exterior de aluminio para lo que decía Eli, que esté todo de acuerdo con lo que tiene el edificio, y tú por dentro para dar esa calidez y ese confort, colocas madera. No tienes problemas. Hombre, es que ahí está la famosa prueba del algodón, es decir, tú pones la mano en un cerramiento de PVC o de metal, de estos, y eso está frío cuando hace frío. Y la madera siempre está más o menos calidita. Pero esos son los de antes, Eli. Ahora ya no. Y cuando digo lo de antes, evidentemente, cualquier tipo de producto que no tenga rotura de puente térmico, vas a tener la temperatura de fuera con la de dentro muy a la par. Pues en invierno tocas y va a estar bastante frío. La madera pues tiene un periodo de tiempo en el que se agradece, no notas tanto el salto térmico, por así decirlo, pero evidentemente aluminio y PVC la tienes. En cuanto colocas PVC o aluminio con rotura de puente térmico, ya no hay problema. Ya no tienes tanto problema. 628-091-117 es la vía de comunicación que ha elegido para ponerse en contacto con nuestro repartidor de farmacia, que le tenemos ahí muy pendiente de lo que contamos cada mañana. Nos cuenta que él vive en el último, 7ª planta, y más pronto que tarde, escribe, tenemos que cambiar la tela asfáltica. Pregunta qué material se puede poner para que refleje el calor y en verano baje la temperatura de mi casa a unos cuantos grados. Bueno, el famoso problema de los áticos. La solución directa. Sí. De hecho, en una de las propuestas que hacíamos y que intentamos, es una de estas jornadas de los viernes dedicada prácticamente solamente a ese punto. Es bueno no ya solamente pensar en cómo mejorar esa temperatura que tengan en su vivienda, que evidentemente es más afectado que el de la vivienda inferior y el resto de las viviendas inferiores, pero al mismo tiempo tiene el problema o la complicación de que sí que necesita que todos los vecinos, o un porcentaje alto, se pongan de acuerdo con la línea. Si tienen que reparar la tela asfáltica, porque evidentemente cada 20 años, 25 años, dependiendo de la situación en la que esté esa tela asfáltica, y todos los que vivimos en comunidad somos conscientes de contar con ese mantenimiento que debemos hacer, lo que sí es importante es que intentes aprovechar para aislarlo y meter ya el aislamiento oportuno. Dentro de ese aislamiento pues vas a tener dos grandes variantes. Quien opina que el aislamiento, si es que no tiene ningún aislamiento, lo coloquemos debajo o lo coloquemos encima. Entonces te vas a encontrar técnicos con las dos ideas. Yo le aconsejaría, de alguna forma, al intentar colocar el aislamiento en la parte baja e intentar mantener el sistema de cubierta que tiene ahora mismo. Si tiene un tipo de tela asfáltica, con las mejoradas que están colocando ahora, que la pueda poner. Hay láminas de PVC que se mueven bastante más, que son más estancas, pero que necesitan más márgenes de movimiento. Cuando reciben insolación tienen más tensión. Yo metiendo un aislamiento en condiciones debajo, con las pendientes adecuadas y manteniendo que tendrá una doble tela asfáltica como se construía no hace demasiado tiempo, no debería de darle ningún tipo de problema. Su problema de temperatura viene porque no tendrá aislamiento, tendrá 3 centímetros, y claro, si en verano está recibiendo 48 grados, a él le estarán pasando de esos 48 la mayor parte. Y ese es el problema. El aislamiento es importantísimo. En este caso, algún día tendremos que hablar de las ventajas y desventajas de los áticos y de los bajos. Sí, claro. Porque en el caso que hablamos del aislamiento, siempre estará más aislado de un piso bajo que un piso alto, a pesar de que los pisos altos siempre tienen ese atractivo especial y normalmente son más caros. Normalmente son más caros, los bajos tienen el inconveniente de posibles humedades, evidentemente dependiendo de la zona, pues yo vivo en Alcalá de Henares, allá a 2,5 metros tienes todo el agua del mundo, entonces en zonas a las que tengas un nivel freático alto, pues el bajo está un poco más castigado, por así decirlo, te va a pedir un poco más de mantenimiento. Puede ser que vivas en un primero, en un segundo, y que tu vivienda sea exterior y que esté orientada hacia la salida del sol, y que en verano sufras mucho porque vas a tener una temperatura muy alta, pero sin embargo en invierno lo vas a agradecer y vas a consumir mucha menos calefacción. Entonces, al final,
El compendio es muy grande, evidentemente. Los extremos, los de arriba, los de abajo y los que tienen esa orientación pura de poniente y de saliente son los más perjudicados. Y aquí no hemos comentado lo de las ventanas, los techos, las fachadas, claro, el suelo, que contamos, ¿no? ¿Cómo podemos aislar, cómo tener el suelo bien aislado? Bueno, el suelo, si tienes debajo un garaje, evidentemente lo tienes, entre comillas, relativamente fácil. Y la gente que tiene, por ejemplo, que es un primero con... que no hay local debajo, si tienes abierto, un primero con un local debajo, como nos pasa a algunos, pues bueno, pues tienes que ponerte de acuerdo con el de local, o si haces obras y quieres perder 2 o 3 centímetros de tu espesor, pues a la par que haces obras dentro de tu vivienda, pues colocas un aislamiento en tu zona, en tu vivienda, y pierdes 2 o 3 centímetros de altura. Pero lo suyo, si el local tiene bastante altura, dentro de esa obligatoriedad que terminará haciéndonos de alguna manera la administración cuando pasemos las inspecciones, el momento adecuado sería de echarlo desde el local por la parte baja, que es como menos perjuicio se va a ocasionar a los dos, a ambos dos. Lo has mencionado varias veces, Javier, llegará a ser obligatorio, pero ¿estamos hablando a corto plazo, a medio plazo, a largo? Entendemos que, sobre todo en las capitales principales, que son los que mejor regulado tienen el tema de las inspecciones, va a ser a corto plazo. Entendemos que va a ser a corto plazo. O sea, las ordenanzas se irán cambiando, se irá proponiendo esa certificación de edificio entero, y el siguiente salto acabará siendo el obligar a cumplir unos mínimos. De Europa ya nos han marcado una pauta, hay unas fechas, un 2020, un 2030, y hay un porcentaje de edificios, según les hemos dicho, que van a tener que estar ya en mejores condiciones, y estamos en el 2016. Bueno, no nos queda nada. ¿Me da tiempo a la última? Venga, de Maribel en el WhatsApp. Yo te pregunto así, Javier, pero yo no sé, claro, yo me quedo a veces que si hay un milimetraje, ¿qué milimetraje le recomiendas ya para los cristales, de separación de cristales? Con tener cámara, un 464 normal. Lo importante es romper entre el espesor del cristal de fuera y el de dentro. Ya si tienes un aluminio muy potente, muy ancho, y te da para tener una cámara de 6, pues lo dejas en cámara de 6. Pero vamos, una cámara de 4 con 2 cristales dentro y fuera que no sean el mismo, que sean un 446 o un 466, cualquier tipo de cambio, eso va a facilitar bastante el que esa influencia solar en el periodo potente y esa pérdida de calor se minimicen. O sea que al final la cámara, si entras en las tablas y compruebas la mejora que tienes, se minimiza en las cámaras de 4 o de 6, siempre y cuando tengas ese diferente espesor entre los cristales de dentro y fuera. Bueno, de cualquier manera, si uno está pensando en cambiar los cristales, que consulte a los expertos, que para eso están. No podemos saber todos de todo, y no podemos... Yo me pongo en manos del especial. 4, un 6, seguro que lo digo fatal, y le digo una barbaridad. Pon un 4, 14, 22. Y, claro, no puede ser. Zapatero a tus zapatos. Y evidentemente dependerá del galce, del espesor que te permita tu aluminio, tu madera, porque no puedes colocar un vidrio que se salga de las medidas de margen que tiene. Muy bien, pues hasta aquí nuestro consultorio de hoy, que tiene todos los viernes que ver con esto que nos interesa tanto, que es nuestro hogar. A la hora de la verdad, es nuestro hogar, nuestra casa, nuestra comunidad de vecinos. Javier Méndez, director del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid. La semana que viene más. Un saludo a todos y buen día, buen fin de semana. ¿Tenemos pensado ya algo para la semana que viene? Yo creo que, puesto que ha salido en los 2 días de alguna forma pequeños comentarios, puede ser un buen momento de profundizar algo más en el certificado de eficiencia energética y luego ya ir desarrollando otras. Perfecto, pues si alguien tiene dudas desde ya mismo, que empiece a mandarnos las preguntas, y en la semana que viene que sepa que el viernes, más o menos a esta hora, la responderemos. Bueno, iba a decir la responderá Javier, que es el que sabe. No sabemos nada. A mí fijamente, digo, bueno, tú ya ahora me tengo que estudiar la normativa, todo, aprendérmelo todo de memoria. Nada, déjalo, que tú ya con el baile, no sé qué, tú ya tienes mucho como para hacerte ahora. Yo dejo aquí caer, ya que hemos tenido aislamiento, aislamiento de humedades o aislamiento de ruidos, también podemos hablar otro día. Otro día tenemos lo del aislamiento de ruidos, sí que da para mucho. Javier, un placer, como todas las semanas. Muchas gracias.